Préstamo de Pemex, México contra la violencia hacia mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Lucero Álvarez Urranti. En este jueves 14 de febrero le doy la bienvenida al Financiero Noticias. Mire, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, perdió $3.800 millones por la caída de American Mobile SAP, la cantidad que es la 10ª parte de su octavo valor. El desplome en las acciones de American Mobile en la Bolsa Mexicana de Valores pues ocasionó una pérdida de casi $10.000 millones en el valor de capitalización de la empresa. Slim tiene un patrimonio actualmente neto de $74.200 millones, eso según el índice de multimillonarios de Bloomberg, 7.900 millones más que el fundador de Microsoft, Bill Gates. Y Anheuser-Busch InBev revisa los términos de su adquisición por $20.100 millones de la cervecería mexicana Grupo Modelo, después de que el gobierno estadounidense presentó una demanda para bloquearla. InBev ya acordó vender la cervecería Piedras Negras de Modelo a Constellation y otorgarle derechos por Corolla y otras marcas de Modelo en Estados Unidos. Constellation todavía adquirirá el 50% de Crown por $1.850 millones. Por su parte, la empresa Nextel ya anunció que invertirá $3.000 millones en su nueva red. El vicepresidente del corporativo, Gustavo Cantú, aseguró que si el gobierno detiene las políticas de reducción en tarifas de interconexión, pues afectará al mercado y también al consumidor final. Y American Airlines y US Airways ya anunciaron su fusión de $11.000 millones, creando la aerolínea más grande de todo el mundo. El equipo gerencial de US Air asumirá el control de la operación de la línea aérea, mientras que los acreedores de American se quedarán con el 72%. La nueva aerolínea llevará el nombre de American Airlines y le cuento que la firma combinada pues será un 2% más grande que el actual número 1, United Continental, en términos de tráfico. La transacción pues solo debe pasar en algunos días por la aprobación de los reguladores y también del Tribunal de Quiebras. Iberia cancelará 415 vuelos programados entre el 18 y el 22 de febrero debido a las huelgas convocadas por los sindicatos de la aerolínea española. Los trabajadores que protestan contra el plan de reestructuración de la compañía pues convocaron otros 10 días de paro que podrían ocasionar pérdidas entre los 50 y los 100 millones de euros. Miren, mientras tanto en Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual determinó que la marca iPhone le pertenece a la empresa brasileña Gradiente, por lo que Apple perdió el derecho a usar su marca en ese país. Apple apelará la decisión y ya solicitó una revisión de este fallo. Gradiente Electrónica registró el nombre de iPhone en el año 2000, 7 años antes de que Apple lanzara su popular teléfono inteligente. Ahora tendrá que demostrar que sí utilizó la marca entre enero del 2008 y enero del 2013, o bueno, de lo contrario, pues perderá ese nombre. Y el servicio de intercambio de fotos Instagram de Facebook pidió a una corte federal que desestime la demanda colectiva presentada en San Francisco en diciembre pasado por una usuaria contra la popular aplicación por los cambios en las condiciones de servicio. Las modificaciones que realizó Instagram en su política de uso pues enfureció a algunos usuarios que temían que el servicio de intercambio de fotos usaría sus imágenes sin compensación. Y la empresa de inversiones del multimillonario estadounidense Warren Buffett y también el fondo 3G Capital comprarán a la firma alimenticia Heinz por $23 millones, incluyendo deuda. Heinz valoró pues ya el acuerdo en $28 millones y lo calificó como el más grande en la historia de la industria alimentaria. Bueno, según una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 7 de cada 10 mexicanos pues está destinando cierta cantidad de efectivo en el Día del Amor y la Amistad. Los datos muestran que el 5% prefiere una cena romántica, el 5.3% regala chocolates, el 4.2% considera que es una muy buena opción, es un perfume, y el 4.1% regala ropa. El 50% de cada 100 entrevistados piensan que de las redes sociales pues se puede sacar ahí alguna cita o bien conseguir pareja.
Y a pesar de que la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México estimó que las ventas de regalos para este 14 de febrero incrementarían casi 3%, la realidad para locatarios de mercados y otros negocios es diferente. Ha estado muy triste, casi no se ha vendido como otros años. No, pues ahorita están muy bajas. En el año pasado ya a estas fechas se iba como el 50%, ahorita no hemos llegado ni al 30%. Es que al menos en el Distrito Federal se estima que las ventas alcancen alrededor de 58,000 millones de pesos, siendo los globos, los chocolates, las flores y también los monos de peluche, pues los productos más vendidos. Y bueno, durante el 14 de febrero incrementan pues también los robos en locales y tiendas departamentales, el llamado robo hormiga. Le cuento que los productos que presentan un mayor porcentaje de robos son el whisky, la lencería y también los chocolates, de acuerdo con la compañía Alto. La mayor parte de estos delitos son cometidos por hombres y las penas por este delito pueden alcanzar multas que van de los 8 a los 17,000 pesos y hasta condenas de 6 meses en prisión. Y Chiapas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, el Distrito Federal y también Durango, pues son algunos de los estados en los que ha incrementado la violencia contra la mujer en los últimos años. Este 14 de febrero se dieron cita aquí en la Ciudad de México muchísimas mujeres para defender sus derechos. Mariana Hernández estuvo en ese lugar. Más de 5,000 personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución para celebrar este 14 de febrero, en la 7ª Feria Amores sin Violencia. El evento pide respetar los derechos de las mujeres y disminuir la trata de personas. Vamos en una lucha decidida contra la trata de personas. La Ciudad de México ha mantenido esta política y la vamos a seguir impulsando. Por ustedes, por las mujeres que están aquí, en esta plaza. Quiero escuchar la voz de las mujeres que están aquí hoy con nosotros. Por la defensa de todas ustedes. Vamos a seguir en esa línea de las mujeres, adultas y niñas también. Actualmente, el 15% de los jóvenes han vivido algún episodio de violencia física por parte de sus parejas, de lo cual las mujeres son principalmente receptoras de agresiones con un 61.4%. Soy superviviente de violencia y ahorita que estaba bailando, cuando dijeron que estoy aquí viva. La violencia hace muchísimo daño a toda la familia. Los hijos son las víctimas silenciosas de la violencia. Y yo llegué al CABI en un estado muy deplorable, despersonalizada, sin autoestima. Y cuando llegué ahí, mis sesiones fueron muy duras, un confrontamiento conmigo misma. Y en ese proceso decidí que tenía que ayudar a otra. En la feria participaron grupos musicales, así como servicios de atención y prevención de la violencia a través de INMujeres del DF y del INJUVE, así como las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación, a los que se suman más de 80 organizaciones de la sociedad civil. No me puede hacer daño a mí ni nada y que tengo yo mis derechos también como mujer. Me llevo el mensaje de que tengo que amar a todas las personas, respetarlas. Con la canción Rompe las Cadenas, interpretada por Manuela Torres, piden el respeto para los derechos de la mujer. Con imágenes de Gabriel Soto para El Financiero Noticias, Mariana Hernández. El día de mañana en El Financiero Online, una ayuda a nuestros lectores estudiantes, las teorías de riqueza de Adam Smith. No se lo pierda. Antes de hacer una pausa, le cuento que el Senado de la República ratificó el día de hoy a Javier Guzmán como subgobernador del Banco de México para los próximos 8 años. Hacemos una pausa. Al regresar, Deschamps justifica préstamo de Pemex. Eurozona profundiza recesión. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día.
El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, justificó ya el préstamo por 500 millones de pesos que realizó Petróleos Mexicanos a ese organismo en el año 2011. Dijo que los recursos se han utilizado para la compra de terrenos y también la construcción de unas 25,000 viviendas para satisfacer la demanda de sus trabajadores. Y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, consideró que con la aprobación de una reforma energética que incluya la participación de la iniciativa privada, el Producto Interno Bruto de México podría crecer 2 puntos adicionales y las tarifas de la electricidad podrían disminuir. No considera conveniente anticipar ni entrar en especulaciones sobre algunos alcances de cambios legales que serían presentados hasta el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará en septiembre próximo. Y la producción mundial de petróleo de esquisto podría crecer a 14 millones de barriles por día, incrementando el Producto Interno Bruto global de 2 a 3% anual desde el año 2035. Esto de acuerdo con la firma PricewaterhouseCoopers. La compañía considera que esto puede tener un impacto importante en la evolución de la economía del mundo en los próximos años y también abaratar el costo del petróleo convencional hasta $50 por barril. Y un grupo de ciudadanos interpuso un recurso de amparo contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de 2013, que permite la condonación del impuesto sobre la renta a los estados y municipios. En una carta firmada por intelectuales como Federico Reyes Heroles, Denise Dresser y también Héctor Aguilar Camín, que apoyan este amparo, pues explican que esta condonación equivale a un rescate financiero para las entidades que será transferido al resto de los contribuyentes. Y en Estados Unidos, el número de ciudadanos que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo bajó en los últimos días. El Departamento del Trabajo informó que las solicitudes cayeron a una cifra de 341,000. Aunque la cifra suena buena, algunos economistas afirman que la tormenta de nieve que golpeó la costa este la semana pasada y también los problemas para calcular el dato por fluctuaciones estacionales, podrían haber rebajado artificialmente las solicitudes. Mientras tanto, la economía de los 17 países que comparten el euro se contrajo 0.6% en los últimos 3 meses del 2012. El Producto Interno Bruto cayó 0.5% en todo el año y las dos economías más grandes del bloque, que son Francia y Alemania, se contrajeron más de lo esperado. Estos resultados marcan el 2012 como el primer año en que la zona euro no registró crecimiento económico en ningún trimestre. Y según la organización benéfica Caritas, casi un tercio de los niños en Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y también España viven en condiciones de pobreza o en riesgos de sufrirla. En Grecia, el desempleo de jóvenes ha ya superado el 60% y en España ya es mayor del 50%. La organización considera que el desempleo juvenil se dispara, amenazando con crear una generación perdida que podría provocar una nueva u otra crisis en ese continente. En Grecia, la economía se contrajo 6% en el último trimestre del 2012 frente al mismo periodo del año anterior. Su tasa de desempleo alcanzó un máximo histórico de 27%. La economía se contraería por sexto año consecutivo este año, mientras que el país implementa ya políticas de austeridad severas exigidas por sus prestamistas internacionales. Los jóvenes de Grecia son los más golpeados por esta recesión. El 61.7% de los griegos de 15 a 24 años actualmente están sin trabajo. La economía francesa se contrajo 0.3% en los últimos 3 meses del 2012, acercándose a la recesión. Cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que la segunda mayor economía de la zona euro permaneció estancada el año pasado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, espera que el país logre adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Moscú, que se unió a la Organización Mundial del Comercio el año pasado, está tomando cautas acciones a fin de integrar su economía de 2.1 billones de dólares a los mercados y también al comercio global.
Y bueno, para el Fondo Monetario Internacional, Europa necesita ya conformar la unión bancaria para consolidar un sistema financiero más seguro, estable y también cortar con el círculo vicioso del alto costo al financiamiento. Los asesores del organismo multilateral indican en un documento que una conexión bancaria exitosa ayudaría a contener la acumulación de riesgos, a formar una autoridad supervisora y también mantener la confianza de los depositantes. El Fondo Monetario Internacional también elogió la devaluación de que el gobierno venezolano aplicó la semana pasada a su divisa. Dijo que puede ayudar a reducir desbalances macroeconómicos y bueno, también exhortó a las autoridades venezolanas a continuar sus esfuerzos para remover todas las distorsiones en el régimen cambiario. Venezuela impuso ya el control de precios y cambios hace una década y los últimos 7 años pues ha registrado una de las más altas tasas de inflación en esa región. La Comisión Europea presentó el día de hoy su propuesta de la tasa Tobin que entraría en vigor en el año 2014. Le cuento, este impuesto gravaría las transacciones en acciones, bonos y también operaciones con derivados. Se espera que recaude 35.000 millones de euros cada año. Y en vísperas de la reunión del G20 en Moscú, el Ministerio de Finanzas de Rusia aseguró que los asistentes se manifestarán a favor de que los tipos de cambio sean determinados por el mercado. Manifestó que la competencia global tiene que ser entre economías y no en divisas, reiterando el posicionamiento realizado por el grupo de los 7 países más industrializados el pasado martes. Y la Asociación de Bancos de México indicó que las condiciones económicas del país favorecen el otorgamiento de crédito a entidades federativas. Al cierre del 2012, este financiamiento creció 21% respecto al año anterior, al llegar a 262.000 millones de pesos. Consideró optimista el escenario macroeconómico de México y también afirmó que para este 2013 el crédito a estados y municipios continuará su expansión. Y de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda, el impuesto a depósitos en efectivo ha perdido eficacia en los últimos años. En el 2008, llegó a recaudar 17.000 millones de pesos. Expertos explican por qué no tienen el mismo impacto de años atrás. Pues ya no es el mismo efecto que, ya no lo va a tener el mismo efecto que tuvo hace 4 años. Ya no es lo mismo, ¿no? Ya la gente entiende que si yo deposito en efectivo, vamos a tener un problema, aunque lo pueda recuperar. Mientras tanto, en la segunda mitad del año se discutirá la reforma fiscal y la permanencia de algunos impuestos, como el de depósitos en efectivo. Creo que dentro de toda la reforma fiscal que creo que ya se está trabajando, ya se está analizando, sí creo que el impuesto, si bien es cierto, puede ser como una medida de control, sí es un candidato serio a desaparecer. Y el uso de productos de pago electrónico como tarjetas de crédito y débito añadieron al Producto Interno Bruto de México 7.8 mil millones de pesos, según un estudio realizado por Moody's Analytics para la empresa Visa. El aumento en el uso de los pagos móviles incrementa la bancarización e impulsa el crecimiento económico. A nivel global, los pagos electrónicos contribuyeron con 983 mil millones de pesos al PIB de 56 países examinados entre el 2008 y 2012. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es El Financiero Noticias. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día.
El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Y Chicago tiene a su nuevo enemigo público número 1. Se trata de Joaquín El Chapo Guzmán. Según el Departamento Estadounidense Antidrogas, el narcotraficante mexicano suministra la mayor parte de los narcóticos que se venden en esa ciudad. La Comisión del Crimen de Chicago considera a este narcotraficante mexicano tan peligroso que ya le asignaron la famosa etiqueta creada para Al Capone, esto en 1930. Hasta la fecha, este último pues era el único que había sido declarado como enemigo número 1. Y esta madrugada fueron liberados 9 de los 10 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que estaban presos desde hace casi 2 años en el Reclusorio Oriente. El Comité Ejecutivo del SME aseguró que continúan las movilizaciones y también las acciones legales para lograr su reinstalación, además de la libertad de Jorge Ulises Uribe, quien aún continúa preso. Y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que la norma oficial mexicana 163, que regula la emisión de gases y también el rendimiento de combustibles de autos nuevos, será sometida a una nueva consulta pública. La regulación busca homologar las reglas mexicanas con las vigentes en la misma materia en Estados Unidos y se estima que reanudaría en ahorros por 26.818 millones de pesos en enfermedades y defunciones relacionadas con la emisión de gases de vehículos nuevos. Esta norma ya había sido puesta a consulta el año pasado y el 17 de enero se anunció su entrada en vigor. Mientras tanto, le cuento que en Estados Unidos la Casa Blanca subrayó que el presidente Barack Obama respalda fuertemente la nominación del ex senador republicano Chuck Hagel como secretario de Defensa y que las demoras en el Senado para confirmar su candidatura son inconcebibles. El portavoz Josh Earnest dijo que los retrasos en la nominación no envían una buena señal para los aliados o a las tropas estadounidenses más tarde. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, acusó a los republicanos de poner en riesgo a Estados Unidos al intentar retrasar dicha votación. El famoso velocista sudafricano Oscar Pistorius comparecerá ante los tribunales por el asesinato de su novia, a la que supuestamente disparó en su casa de Pretoria al confundirla con un ladrón. Agentes encontraron una pistola de 9 milímetros en el domicilio del padre, de esta persona. El padre del deportista, Gen Pistorius, rehusó comentar al respecto cuando fue llamado por la agencia de información AP. No tengo idea de lo que realmente sucedió. No estoy en la ciudad. Se están tomando todas las medidas legales en este momento. Y en otro tema le cuento que la tecnología llega al mundo acuático, esto en Japón. ¿Estaremos ante el próximo Oscar Pistorius del mundo marino? Esta tortuga llamada Yu pone a prueba sus nuevas prótesis en un acuario en el norte de Japón. Yu tiene 25 años de edad, fue encontrada por un pescador que la sacó del mar en una red y vio que le faltaba 1/3 de su aleta delantera. Sus cuidadores creen que se trató de un ataque de tiburón. El acuario al que fue enviada comenzó a desarrollar las prótesis a finales de 2008 por anteriores versiones que al parecer lastimaban a Yu. Esta es la última versión que inventaron. Las aletas de goma van unidas a un chaleco diseñado para que Yu no se la pueda quitar con facilidad. A primera vista, parece ser una más en el acuario. Y el escándalo de carne de caballo ya llegó a Alemania. La cadena de supermercados Real informó que después de algunos análisis de laboratorio comprobó que todo un lote de lasaña precocida contenía carne equina. La Unión Europea pide a sus Estados miembros realizar exámenes de ADN en productos de carne vacuna como la marca Findus, que es distribuida actualmente en Gran Bretaña. La Europol será quien se encargue a futuro de estas investigaciones para dar con el origen de este fraude. Pedimos que las informaciones se coordinen, que se pueda seguir la investigación en su conjunto. Por eso pedimos intervención de Europol.
La presidencia irlandesa y el comisario aceptaron. Y hasta el día de hoy, pues ya son 7 los países afectados: Gran Bretaña, Francia, Luxemburgo, Suiza, Polonia, Alemania y Rumania. Y ya comenzó el Carnaval de Invierno de Quebec 2013, bajo 20 grados centígrados. Cientos de turistas pues disfrutan de una de las principales actividades, que son las carreras de canoa en un río congelado. Es como subirse a una canoa de 136 kilos sobre 1 o 2 mesas de picnic. Tienes que saltar fuera de la canoa y deslizarte, después empujar y correr. Siempre pensé que la canoa era un deporte de verano. Esto es pensamiento innovador. Y ante la renuncia de Benedicto XVI, católicos en Brasil esperan que el próximo papa pues sea latinoamericano. Vea. Él es Odilo Scherer, uno de los 5 brasileños con posibilidad de ser electo como el próximo papa. Ordenado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2007, Scherer es arzobispo de Sao Paulo y está a la cabeza de la mayor arquidiócesis brasileña, con unos 5 millones de fieles. Al igual que otros jerarcas católicos brasileños, Scherer moderó la expectativa de que el próximo papa sea un latinoamericano. La reflexión más importante no es si el Papa viene de un lugar o del otro, o cuál es su origen. Será si está realmente en condiciones, si es la persona más adecuada para dirigir a la Iglesia en este momento de su historia. Consultado por la posibilidad de transformarse en la nueva cabeza del Vaticano, Scherer contestó con mucha franqueza. Creo que sería mucha pretensión decir yo estoy preparado. Mucha pretensión. No van a tener ningún cardenal que vaya a decir yo soy candidato. El gobierno brasileño se declaró respetuoso de la decisión de Benedicto XVI de renunciar al cargo que desempeñó por casi 8 años y confió en conservar las mejores relaciones con su sucesor. Brasil tiene el mayor número de católicos del mundo, con más del 64% de su población. Recibirá las Jornadas Mundiales de la Juventud el próximo julio en Río de Janeiro y quizá sea el primer destino internacional del próximo Papa. Para El Financiero Noticias, Miriam Castro. Y en contraste, el misil crucero crea ya tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur divulgó imágenes de las pruebas este jueves de su nuevo misil crucero. El proyectil puede ser disparado desde un barco de guerra o desde un submarino. Según el ministro sudcoreano de Defensa, el arma es lo suficientemente precisa como para identificar y atacar la ventana del gabinete de comando del cuartel general de Corea del Norte. El anuncio llega 2 días después de que el régimen norcoreano desafiara al mundo con su tercer y más potente ensayo nuclear. La acción de Pyongyang llegó a Seúl a anunciar de reforzar sus misiles balísticos para que sean capaces de cubrir todo el territorio vecino. Para El Financiero Noticias, Margarita Vega. Y lo invito a que el día de mañana disfruten del reportaje que publicará El Financiero en su versión impresa sobre la digitalización de la televisión. Un proceso que pues sí beneficia a los televidentes, pero que aún enfrenta muchos retos actualmente. Le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde y como siempre también lo invito a estar en contacto a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Le doy el Twitter del Financiero, @elfinanciero_MX, otro El Financiero TV y el personal @Lucero Álvarez. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana.